¿Alguna vez has sentido que justo cuando estás a punto de ver tu milagro, todo empieza a desmoronarse? Como si algo invisible se interpusiera entre tú y esa respuesta que llevas tanto tiempo esperando. Los planes se frenan, las puertas se cierran, las fuerzas flaquean, y comienzas a preguntarte si acaso Dios te ha olvidado. Pero no es así. En realidad, ese es el momento en el que el enemigo se levanta con más fuerza, porque sabe que estás más cerca de tu victoria de lo que imaginas. El enemigo no puede detener el plan de Dios, pero sí puede intentar sabotear tu corazón antes de que se cumpla. No puede cancelar el milagro, pero puede distraerte, desgastarte o llenarte de miedo para que seas tú quien lo abandone. Y eso es lo que muchos no entienden. Las batallas más intensas no llegan cuando estás lejos del propósito, sino cuando estás a punto de alcanzarlo. Antes de cada milagro, hay una guerra. Antes de cada bendición, una tormenta. Antes de cada promesa cumplida, una voz que intentará hacerte dudar de lo que Dios ya habló sobre ti. En este video hablaremos de eso. De las 5 cosas que el enemigo intentará quitarte antes de tu milagro. 5 áreas que parecen pequeñas, pero que sostienen todo lo que Dios está construyendo en tu vida. Porque el enemigo no siempre ataca destruyendo, a veces lo hace quitando sutilmente aquello que mantiene viva tu conexión con el cielo. Te roba la paz, debilita tu fe, distorsiona tu identidad, apaga tu esperanza y, finalmente, intenta desviar tu propósito. Tal vez ya lo hayas sentido. Esas noches donde el cansancio espiritual pesa más que el físico. Esos días donde no logras orar porque sientes que no tiene sentido. Esas temporadas donde lo que antes te apasionaba ahora te parece inútil, donde lo que creías firme se tambalea, y lo que esperabas con fe se retrasa. Pero incluso ahí, Dios sigue obrando. Porque cada ataque tiene una razón, el enemigo no persigue lo que no tiene valor. Y si te está atacando con tanta fuerza, es porque algo grande está a punto de nacer dentro de ti. Por eso, hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje te ha encontrado porque hay algo que el cielo quiere recordarte. Todavía estás a tiempo de proteger lo que el enemigo quiere arrebatarte. Todavía puedes recuperar tu fuego, tu confianza y tu propósito. Y a lo largo de este mensaje vas a entender cómo hacerlo, paso a paso, desde lo más profundo del alma. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, estoy listo para proteger lo que Dios me dio, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Porque cuando entiendes lo que el enemigo está intentando quitarte, dejas de luchar en la superficie y empiezas a pelear en el Espíritu. Y esa, créeme, es la batalla que siempre termina en victoria. El enemigo intentará quitarte tu paz. ¿Te has dado cuenta de que las tormentas más fuertes no siempre vienen del exterior, sino del interior? Hay días en los que no pasa nada fuera de lo normal, pero dentro de ti todo parece temblar. Es como si una ola invisible se levantara para apagar tu calma, llenar tu mente de ruido y tus pensamientos de miedo. Esa, precisamente, es una de las estrategias más antiguas del enemigo, robarte la paz antes de tu milagro. Porque cuando te roba la paz, te desconecta de la voz de Dios.
El enemigo sabe que no puede quitarte lo que Dios ya te prometió, pero puede hacerte perder la serenidad que necesitas para esperarlo. Cuando logras mantener la calma en medio de la tormenta, su poder se rompe. Pero si permites que el caos entre en tu corazón, el enemigo gana terreno sin necesidad de mover nada a tu alrededor. Es ahí donde empieza el ataque, no siempre destruyendo cosas visibles, sino sembrando confusión en tu interior. Piensa en Elías. Después de haber visto descender fuego del cielo, después de ser testigo del poder de Dios, terminó escondido en una cueva, asustado, deseando morir. ¿Qué había cambiado? No las circunstancias, sino su paz. El enemigo le susurró miedo, le mostró amenazas, y poco a poco la voz de Dios se fue apagando bajo el ruido del pánico. Sin embargo, cuando Elías se detuvo y escuchó con el corazón, se dio cuenta de algo: Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro apacible. Y para escuchar un susurro, se necesita calma. Esa calma es el terreno donde el Espíritu Santo se mueve. Por eso el enemigo intenta perturbarla. Si logra que tu mente viva inquieta, tus emociones ansiosas y tu alma en guerra, ya no necesitas un enemigo externo, tú mismo te conviertes en su aliado. Lo que debía ser un proceso de fe se convierte en una batalla de pensamientos. Lo que debía ser una espera confiada, se transforma en desesperación. Jesús lo sabía. Por eso, en medio de la tormenta, cuando el mar se agitaba y los discípulos gritaban aterrados, él dormía. No porque fuera indiferente, sino porque estaba en paz. Mientras los demás veían el peligro, Jesús veía el propósito. Mientras ellos miraban las olas, él miraba al Padre. Y cuando finalmente despertó, no reprendió primero la tormenta, reprendió la falta de fe. Luego, con voz firme, dijo: «Calla, enmudece», y el viento se detuvo. La paz que Jesús tenía dentro fue más poderosa que la tormenta que rugía afuera. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarte. Que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de confianza. No es un lugar, es un estado del alma que se sostiene cuando sabes que Dios sigue en control, aunque nada parezca tener sentido. Es el tipo de paz que no depende de los resultados, sino de la certeza de que está sostenido por un propósito mayor. El enemigo intentará perturbarte con preocupaciones, pensamientos repetitivos, ansiedad o miedo al futuro. Te dirá que no vas a lograrlo, que estás solo, que Dios se olvidó de ti. Y si te enfocas en esas voces, el ruido te cubrirá. Pero si eliges volver al silencio de la fe, donde solo habla Dios, todo se ordena. La paz no llega cuando los problemas terminan, sino cuando decides confiar incluso con ellos presentes. En Filipenses 4, versículo 7 está la promesa que derrota toda intranquilidad, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se explica, se siente. No se impone, se cultiva. Se defiende con oración, se alimenta con la palabra y se protege con gratitud. Cada vez que oras en lugar de preocuparte, fortaleces tu espíritu. Cada vez que agradeces en medio del caos, humillas al enemigo. Tal vez hoy tu corazón esté cansado. Tal vez te encuentres preguntándote por qué todo parece tan complicado. Pero quiero que recuerdes algo: no hay tormenta eterna. Incluso el viento más violento se detiene cuando el cielo decide que ha llegado la hora de la calma. Y esa hora llega siempre. Puede que el enemigo haya querido robarte la paz haciéndote pensar que estás solo, pero no estás solo. Dios sigue contigo, incluso en los silencios donde no lo sientes. Él está trabajando en lo invisible, construyendo lo que aún no ves.
Por eso, si sientes que todo se agita dentro de ti, detente un momento. Respira y dile a Dios, no entiendo, pero confío. Esa es la frase que abre las puertas del cielo cuando todo parece cerrado. Porque en el instante en que eliges confiar, desarmas al enemigo. Ya no puede manipular tus emociones, ni usar tus miedos en tu contra. Has elegido el terreno de la fe, y en ese lugar, Dios siempre vence. Quizás el enemigo haya querido usar el ruido de este mundo para distraerte, pero tú puedes responder con silencio. Quizás haya querido sembrar preocupación, pero tú puedes responder con adoración. Cada vez que eliges la paz, eliges permanecer conectado con el cielo. Cada vez que eliges no reaccionar, sino confiar, el enemigo pierde poder. Así que protege tu paz como quien guarda un tesoro. No la entregues a las circunstancias, ni la pongas en manos de lo que cambia. Porque la paz no es una emoción pasajera, es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en ti. Es el escudo que detiene los dardos del miedo. Es el refugio que te recuerda que, aunque todo tiemble, tú estás sostenido por aquel que nunca se mueve. Si hoy el enemigo está intentando robarte la paz, no lo dejes. No luches con tus fuerzas, lucha con tu calma. Haz silencio y escucha. Dios sigue ahí, susurrando como lo hizo con Elías, recordándote que la tormenta pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Y cuando te preguntes por qué la paz es lo primero que el enemigo ataca, recuerda esto, porque la paz es la puerta por la que entra el milagro. Cuando tu alma está en calma, Dios puede obrar sin resistencia. Cuando estás en paz, el cielo se alinea contigo. Por eso el enemigo la codicia, porque sabe que un corazón en paz es un corazón invencible. Sigue firme. No permitas que el ruido del mundo apague el susurro de Dios. Él está contigo, guiándote en medio del viento, sosteniéndote en medio del mar, preparándote para lo que viene. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que esa tormenta que parecía destruirte, fue la misma que Dios usó para enseñarte a caminar sobre las aguas. Esa es la victoria de los que no se rinden, los que, en medio del caos, eligen la paz que viene del cielo. El enemigo intentará quitarte tu fe. ¿Alguna vez has sentido que creías con todas tus fuerzas, pero de pronto algo se quebró dentro de ti? Creías que Dios respondería, pero el tiempo pasó y nada cambió. Orabas, pero el cielo parecía cerrado. Y sin darte cuenta, esa fe que antes te movía ahora parece un hilo delgado que apenas sostiene tu corazón. Ese es otro de los ataques más sutiles del enemigo, robarte la fe. Porque cuando el enemigo no puede detener la promesa, intenta hacerte dudar de que mereces recibirla. La fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios cuando todo te grita lo contrario. Es mirar un desierto y seguir caminando porque sabes que el manantial existe, aunque aún no lo veas. Pero esa convicción es precisamente lo que el enemigo busca apagar. Sabe que tu milagro no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Por eso, si logra debilitar tu fe, puede detener tu avance sin tocar tus circunstancias. Pedro lo vivió. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, él salió del barco y dio unos pasos sobre el mar. Estaba haciendo lo imposible, caminando por fe. Pero bastó un instante de distracción, una mirada hacia el viento y las olas, para que el miedo lo hundiera. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste?» No fue el agua lo que venció a Pedro, fue la duda. Eso mismo ocurre contigo. El enemigo no puede hundirte, pero puede hacerte mirar el viento. Puede susurrarte que estás perdiendo el tiempo, que Dios se olvidó de ti, que las promesas no se cumplen.
Y si lo escuchas lo suficiente, empezarás a ver tormenta donde antes veías propósito. Por eso la fe no se defiende solo orando, sino recordando. Recordando cada vez que Dios te sostuvo cuando creíste que no podías más. Recordando cada vez que la puerta se abrió justo cuando ya no tenías fuerza para tocar. Recordando que la fidelidad de Dios no depende de tu fuerza, sino de su promesa. Abraham esperó años para ver cumplida la palabra de Dios. Cada día que pasaba sin resultados parecía una prueba más. Todo lo visible le gritaba que era imposible, su edad, la esterilidad de Sara, el paso del tiempo. Pero en Romanos 4, versículo 20 está escrito que no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no esperó viendo el reloj, esperó adorando. Y esa es la diferencia entre quien se desespera y quien persevera. El enemigo busca que midas el tiempo con ansiedad, pero Dios te enseña a medirlo con confianza. La fe no crece cuando las cosas van bien, se fortalece cuando todo parece perdido. Por eso, si hoy te encuentras en una etapa donde nada encaja, estás en el terreno perfecto para ver un milagro. Cuando ya no dependes de tus fuerzas, el poder de Dios se manifiesta. Pero el enemigo lo sabe, y es ahí donde ataca con fuerza, cuando estás cansado, cuando la espera se alarga, cuando la mente se llena de preguntas. Quiere convencerte de que la fe no funciona. Pero la fe no se basa en resultados visibles, sino en un Dios invisible que nunca falla. Mira lo que le dijo Jesús a Pedro en Lucas 22, versículo 31. Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo, he orado para que no sufras, ni para que no te caigas, sino para que su fe no falte. Porque mientras la fe se mantenga viva, todo puede ser restaurado. Lo puedes perder todo, menos eso. Si el enemigo te quita bienes, relaciones o fuerzas, pero no logra apagar tu fe, no ganó. Porque con fe, Dios puede reconstruir desde las cenizas. Y tal vez tú estás ahora en esa zaranda. No entiendes por qué Dios ha permitido tantas pruebas. Pero lo que hoy parece un sacudón es, en realidad, un proceso de purificación. Dios está separando lo que te pesa de lo que te impulsa. Está eliminando la dependencia del control para enseñarte a depender del poder. La fe no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides levantarte creyendo que Dios sigue ahí. Piensa en Job. Lo perdió todo, familia, salud, riqueza, estabilidad. Todo menos su fe. En el silencio y la oscuridad, cuando no tenía respuestas, siguió declarando, yo sé que mi Redentor vive. Y esa declaración, hecha en el punto más bajo de su vida, fue lo que cambió la historia. No fue un milagro instantáneo, fue una fe constante. Por eso el enemigo odia tu fe, porque sabe que una sola chispa de creencia puede encender una victoria que él no puede apagar. Tu fe es el lenguaje que mueve el cielo. Es el puente entre lo que esperas y lo que Dios está preparando. Cuando oras, no estás lanzando palabras al aire, estás activando promesas que están esperando tu confianza para manifestarse. Pero el enemigo busca que creas con la mente, no con el corazón. Porque la fe mental se apaga con la lógica, pero la fe del corazón se enciende con el espíritu. Por eso, cuando todo parezca perdido, recuerda lo que dice 2 de Corintios 5, versículo 7, vivimos por fe, no por vista. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas creer lo suficiente para no rendirte. Cada vez que eliges seguir confiando, el enemigo retrocede. Cada vez que eliges orar, aunque no veas nada, el cielo se mueve a tu favor. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu posición frente a ellas.
Si el enemigo está intentando robarte la fe, es porque sabe lo que está a punto de suceder. Los ataques más fuertes siempre llegan justo antes de la manifestación. El cansancio que sientes, la duda que te persigue, las voces que te dicen que no vale la pena, todo eso es señal de que algo grande está en camino. Mantente firme. No le creas al enemigo, recuerda lo que Dios te prometió. No le des más poder a la duda de lo que tiene. La duda grita, pero la fe susurra. La duda exige pruebas, pero la fe solo necesita una palabra. Y tú ya tienes esa palabra. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Tal vez no en tu tiempo, pero sí en el suyo. Tal vez no de la forma que imaginaste, pero de la forma que más te bendecirá. Así que vuelve a creer. Aunque tiemble todo, aunque el reloj corra y las respuestas no lleguen, vuelve a creer. Porque tu fe es la llave del milagro que estás esperando. Si el enemigo logra quitarte la fe, no necesita tocar nada más. Pero si la mantienes viva, aunque sea pequeña, moverás montañas. Jesús lo dijo claramente, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete, y se moverá. Esa es la fe que el enemigo teme, la fe que resiste, la fe que no negocia, la fe que se mantiene firme cuando el cielo parece callar. Cuídala como quien guarda fuego en medio del viento. Protégela con oración, aliméntala con gratitud, fortalécela con la palabra. Porque llegará el día en que todo lo que hoy no entiendes cobrará sentido, y entonces verás que tu fe no fue en vano. Y cuando ese día llegue, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que creer sin ver. Porque en cada noche oscura, Dios estaba edificando tu milagro. En cada lágrima, estaba fortaleciendo tu confianza. Y en cada silencio, estaba preparando el escenario para mostrarte que la fe nunca falla cuando se mantiene firme en él. El enemigo intentará quitarte tu identidad. ¿Has notado que las mayores batallas no siempre ocurren fuera, sino dentro de ti? Hay guerras que nadie ve, discusiones silenciosas en tu mente que te hacen dudar de quién eres, de si realmente Dios te eligió, de si todavía eres digno después de tantos errores. Y es que una de las estrategias más peligrosas del enemigo no es destruirte, sino hacerte olvidar quién eres en Dios. Porque cuando olvidas tu identidad, también olvidas el poder que te fue dado. Desde el principio, esa ha sido su táctica. En el jardín del Edén, la serpiente no atacó con fuerza ni con fuego, sino con una pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? No fue una mentira abierta, fue una semilla de duda que distorsionó la identidad de Eva. Le hizo pensar que Dios le estaba escondiendo algo, que no era suficiente, que debía alcanzar algo más para ser como Dios. Y ese pensamiento bastó para romper su conexión con el Creador. El enemigo no necesita gritarte para destruirte, le basta con susurrarte que no vales lo suficiente. Te dice que ya fallaste demasiado, que no mereces una nueva oportunidad, que Dios no podría usar a alguien como tú. Pero recuerda, la voz que acusa no viene del cielo. El Espíritu Santo convence, pero no condena. Y si el enemigo logra que te identifiques más con tu pasado que con tu propósito, ya te ha quitado la mitad de la batalla. Mira cómo tentó a Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando estaba físicamente débil, el diablo se le acercó y dijo, si eres el Hijo de Dios. Mateo 4, versículo 3. No cuestionó su poder, sino su identidad. Jesús acababa de ser bautizado, el cielo se abrió y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y, aún así, el enemigo lo atacó justo en eso. Si pudo intentar hacerlo con el Hijo de Dios, ¿crees que no lo hará contigo?
El enemigo sabe que si te confundes sobre quién eres, podrás tener dones, promesas y llamados, pero no sabrás cómo usarlos. Por eso intenta que te compares, que midas tu valor por los resultados, por la aprobación de otros o por los errores del pasado. Pero tu identidad no se define por lo que haces, sino por lo que eres. Y tú eres hijo de Dios, no por mérito, sino por gracia. Hay momentos en la vida donde el enemigo usa circunstancias para desgastarte espiritualmente, haciendo que sientas que perdiste tu valor. Un rechazo, una traición, una temporada de soledad y de pronto el pensamiento llega, tal vez ya no soy quien era antes. Pero lo que no te dice es que esas heridas no te quitan identidad, la profundizan. Porque mientras el mundo te define por tus caídas, Dios te redefine por tu proceso. Piensa en Moisés. Creció en el palacio, pero cuando cometió un error, huyó al desierto y vivió años sintiéndose un fracaso. Había perdido su posición, su reputación y su propósito. Pero en el mismo desierto donde creyó que todo terminó, Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés, Éxodo 3, versículo 4. Dios no lo llamó por lo que hizo, sino por quién era. No dijo asesino ni fugitivo, lo llamó por su nombre, recordándole su identidad. Y lo mismo hace contigo. En cada desierto, Dios vuelve a pronunciar tu nombre para recordarte que no eres tu error, eres su hijo. Que no importa lo que perdiste, lo que cuenta es lo que estás a punto de recuperar. Que no importa cuántas veces caíste, mientras sigas levantándote, sigues siendo parte de su historia. El enemigo intentará que te definas por lo temporal, pero tu verdadera identidad está en lo eterno. En Efesios 1, versículos 4 a 5 está escrito: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso significa que tu valor no nació de tus logros, sino del amor de Dios. No puedes perder lo que no ganaste, fuiste elegido antes de existir. A veces las pruebas más duras vienen justo cuando estás a punto de entender quién eres realmente. Por eso el enemigo lanza ataques directos a tu autoestima, a tu valor y a tu fe. Intenta hacerte sentir invisible, olvidado, inútil. Pero si te detienes a escuchar lo que Dios dice de ti, el engaño se rompe. Él no te ve como alguien roto, sino como alguien en construcción. Recuerda lo que pasó con Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le apareció, él estaba escondido, lleno de miedo, convencido de que no tenía nada que ofrecer. Pero el ángel lo llamó de una forma que parecía absurda: guerrero valiente. Jueces 6, versículo 12. Gedeón se veía débil, pero Dios veía destino. Se veía pequeño, pero Dios veía propósito. Eso es lo que hace Dios: llama lo que no es como si fuera, porque Él no habla a tu condición, sino a tu llamado. Cada vez que te mires al espejo y no te reconozcas, recuerda esto: el enemigo quiere que veas tus heridas, pero Dios quiere que veas tus cicatrices. Las heridas duelen, pero las cicatrices cuentan que sobreviviste. Cada marca en tu alma es una evidencia de que el enemigo lo intentó y no lo logró. Y cuando la voz de la duda regrese, cuando te diga que ya no eres digno o que has perdido el favor de Dios, respóndele con la verdad. Dile: yo no soy lo que tú dices que soy. Soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que eres perdonado, amado, escogido, y que nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Tu identidad no se mancha con los errores ni se borra con los fracasos. La gracia de Dios no se basa en tu perfección, sino en su misericordia. Mientras el enemigo intenta recordarte tu pasado, Dios ya escribió tu futuro. Por eso no dejes que la culpa te mantenga donde la gracia ya te liberó.
Y si hoy sientes que has perdido el rumbo, si te cuesta recordar quién eres, vuelve a la fuente. Habla con tu Padre. No con el juez que temes, sino con el Dios que te ama. Él te recordará que sigues siendo su hijo, incluso cuando te sientas perdido. Porque la verdadera identidad no se gana, se recibe. Y cuando sabes quién eres en Dios, el enemigo no puede robarte nada. El enemigo atacará tu identidad porque sabe que es el cimiento del milagro. Cuando sabes quién eres, no aceptas menos de lo que Dios prometió. No te detiene el miedo, no te define el rechazo y no te controla el pasado. Un hijo de Dios puede caer, pero siempre se levanta. Puede llorar, pero no se rinde. Puede sentirse débil, pero su fuerza viene del cielo. Así que cuando escuches esas voces que te dicen que no vales, recuerda quién te formó. Cuando sientas que el mundo te ha olvidado, recuerda quién te llamó. Cuando creas que perdiste todo, recuerda que lo más importante, tu identidad en Cristo, sigue intacta. Y en el momento en que recuperes esa verdad, recuperarás también tu fuerza. Porque cuando recuerdas quién eres, el enemigo pierde poder. Y cuando caminas en esa certeza, nada ni nadie podrá detener el milagro que Dios ya empezó en ti. El enemigo intentará quitarte tu esperanza. ¿Te has dado cuenta de que hay momentos en los que no es el cansancio físico lo que pesa, sino el alma agotada de esperar? Es ese tipo de fatiga silenciosa que llega después de orar, creer, y aún así no ver resultados. Sigues levantándote cada día, pero algo dentro de ti empieza a apagarse lentamente. Esa llama que antes ardía con fuerza, ahora apenas parpadea. Y es ahí donde el enemigo opera con más astucia. Cuando no logra destruir tu fe, busca extinguir tu esperanza. Porque la fe cree, pero la esperanza espera. El enemigo sabe que quien pierde la esperanza deja de avanzar. Ya no lucha, ya no ora con la misma fuerza, ya no sueña como antes. Vive, pero sin expectativa. Y esa es su estrategia. No necesita romperte, solo necesita convencerte de que ya no vale la pena seguir esperando. Pero la esperanza no es un pensamiento optimista ni un sentimiento pasajero. Es el ancla del alma que mantiene tu corazón firme cuando el viento sopla más fuerte. En Hebreos 6, versículo 19 está escrito: tenemos esta esperanza como un ancla del alma, firme y segura. Cuando todo alrededor se mueve, la esperanza te sujeta. Cuando no ves salida, la esperanza te recuerda que lo que Dios prometió sigue en pie, aunque aún no se haya cumplido. Pero si el enemigo logra arrancar esa ancla, tu corazón se convierte en una barca a la deriva. Por eso ataca la esperanza con tanto empeño, porque sabe que un creyente sin esperanza es un creyente detenido. Piensa en Job. Perdió todo lo que amaba, y aún así declaró: aunque él me mate, en él esperaré. Esa frase no vino de alguien que lo tenía todo, sino de alguien que lo había perdido todo. Y sin embargo, su esperanza no dependía de lo visible, sino de la fidelidad de Dios. Esa clase de esperanza es la que el enemigo no puede destruir, porque no nace de las circunstancias, sino del carácter de quien prometió. El enemigo te dirá que ya pasó demasiado tiempo, que lo que esperas no sucederá, que hay otros más bendecidos que tú, que lo tuyo ya caducó. Te mostrará ejemplos de fracaso, te hará mirar los años que se fueron, los sueños que no se cumplieron, los intentos que no funcionaron. Pero lo que no te dirá es que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto en que su propósito lo requiere. Ana, la madre de Samuel, lo entendió bien. Lloró durante años sin poder tener hijos. Fue humillada, ridiculizada, olvidada. Y aún así siguió yendo al templo. Podría haber dejado de orar, podría haberse rendido,
pero no lo hizo. Un día, mientras oraba con el corazón roto, Dios la escuchó. No fue la primera vez que oró, fue la vez que no se rindió. Esa es la diferencia entre quienes ven su milagro y quienes lo pierden, los que mantienen viva la esperanza aunque parezca inútil. Y tal vez tú estás en esa etapa. Has esperado tanto que la esperanza se siente como un peso. Pero escucha esto, Dios no ignora tus lágrimas. Cada oración, cada noche en la que pensaste rendirte, cada vez que elegiste confiar aunque no había razones, todo eso está siendo contado en el cielo. Nada de lo que haces en fe se desperdicia. Cada espera tiene propósito, aunque no lo entiendas ahora. El enemigo quiere que asocies el silencio de Dios con su ausencia, pero el silencio no es abandono, es preparación. Cuando parece que no pasa nada, Dios está ordenando todo. Cuando el cielo calla, el plan avanza. El enemigo quiere que te desesperes para que tomes decisiones apresuradas, para que abandones lo que estabas por recibir. Pero los que saben esperar en Dios siempre reciben algo más grande de lo que pidieron. La esperanza no es ingenuidad. Es una decisión valiente. Es mirar lo mismo que todos ven, pero creer algo diferente. Es decir, todavía creo, aunque no veo. Es levantarte cuando todo te dice que te sientes, es seguir orando cuando ya no tienes palabras. Por eso el enemigo odia la esperanza, porque no la entiende. Él vive en desesperación, pero tú vives en promesa. Mira cómo actúa Dios. Abraham esperó décadas por un hijo y lo tuvo cuando era imposible. José fue olvidado en prisión, pero el día que Dios decidió abrir la puerta, pasó de prisionero a gobernador. Lázaro estaba muerto 4 días, pero Jesús llegó y lo llamó por su nombre. En cada historia parece que todo llegó demasiado tarde, pero en realidad Dios estaba esperando el momento donde solo su poder pudiera llevarse la gloria. Si estás en un punto donde la esperanza se te escapa, si tus oraciones suenan vacías y tu fe parece débil, quiero recordarte algo. El enemigo no atacaría con tanta insistencia si no supiera lo que viene. El cansancio que sientes no es señal de derrota, es la última curva antes del milagro. Cuando parece que no puedes más, estás más cerca de lo que crees. Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No se trata de sostener la esperanza por tus fuerzas, sino de permitir que el Espíritu Santo la renueve en ti. Él sopla sobre lo que parece apagado, y lo revive. Te levanta cuando ya no puedes más. Te recuerda que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Tal vez hoy tu esperanza está temblando. Tal vez te cuesta imaginar un final distinto. Pero no olvides, lo que para ti es demora, para Dios es diseño. Él no está tardando, está preparando. Si te hubiera dado antes lo que pediste, no estarías listo para sostenerlo. Dios no solo te da el milagro, te prepara para vivirlo. Así que no sueltes el ancla. No permitas que el enemigo apague lo que te mantiene en pie. Cuando todo parezca oscuro, vuelve a repetir en tu corazón, mi esperanza sigue viva. Cuando el miedo te diga que se acabó, recuerda que Jesús venció la muerte, y si venció eso, también puede resucitar lo que parece perdido en tu vida. La esperanza es la fuerza de los que confían en medio del silencio. Es la melodía de los que siguen cantando en la noche. Y es la luz de los que, aunque lloran, no dejan de creer que el amanecer llegará. No dejes que el enemigo te robe eso. Aunque el panorama no cambie, aunque las circunstancias sigan igual, mantén viva tu esperanza. Porque llegará el día, sí, llegará, en que mirarás atrás y entenderás que Dios nunca se olvidó de ti.
que cada demora tenía propósito, que cada lágrima regó la semilla de tu bendición y que cada día que elegiste esperar, estabas construyendo el terreno del milagro. Y cuando eso suceda, cuando veas el resultado de lo que tanto esperaste, tu corazón entenderá por qué el enemigo luchó tanto por hacerte renunciar. Quiso robarte la esperanza, porque sabía que era la llave que abría la puerta del cumplimiento. Así que no la sueltes. Porque mientras sigas esperando en Dios, el enemigo no podrá detenerte. Y tu milagro, tarde o temprano, te encontrará. El enemigo intentará quitarte tu propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando decides enfocarte en tu propósito, todo empieza a salir mal? Es como si el mundo se confabulara para distraerte, las fuerzas te abandonan, las puertas se cierran y de pronto surgen problemas que antes no existían. No es coincidencia. Es la táctica más peligrosa del enemigo, no puede destruir tu propósito, así que intenta distraerte de él. Porque mientras sigas enfocado, eres una amenaza. Pero si logra desviarte, aunque sigas caminando, ya no avanzas hacia donde Dios te envió. El enemigo no teme a tu talento, teme a tu propósito. Porque tu propósito no solo te bendice a ti, transforma todo lo que toca. Cuando caminas en tu llamado, la oscuridad retrocede. Cuando cumples tu propósito, el reino de Dios avanza. Por eso, antes de cada milagro, el enemigo intenta sembrar confusión. Si logra que pierdas dirección, puede hacerte sentir ocupado pero vacío, activo pero sin fruto. Es una guerra silenciosa contra tu enfoque. Piensa en Nehemías. Dios lo llamó para reconstruir los muros de Jerusalén, una tarea santa, llena de propósito. Pero mientras trabajaba, vinieron enemigos como Sanbalat y Tobías, no con espadas, sino con distracciones. Le enviaron mensajes, rumores y mentiras. Querían que Nehemías dejara el muro y bajara a discutir. Pero él respondió con una frase que debería ser la declaración de todo creyente enfocado: estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6, versículo 3. Esa es la actitud que el enemigo teme, la de quien no abandona su misión por ninguna distracción. Así también ocurre contigo. Cuando estás cerca de cumplir lo que Dios te prometió, el enemigo no te atacará con lo obvio, sino con lo sutil. Tal vez uses tus fuerzas en cosas buenas, pero no en lo esencial. Te llenará de ocupaciones, ruido, comparaciones, dudas, responsabilidades innecesarias, hasta que te sientas tan cansado que olvides por qué empezaste. Y cuando pierdes el por qué, el cómo deja de tener sentido. El enemigo no necesita detener tu vida para robarte el propósito, solo necesita llenarte de cosas que te hagan olvidar la razón por la que vives. Te hará pensar que tus esfuerzos no valen la pena, que tu voz no tiene poder, que tus oraciones no cambian nada. Te recordará tus fracasos y te repetirá que ya es tarde. Pero lo que no puede cambiar es la verdad de Romanos 11, versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No importa cuánto te hayas alejado, el propósito de Dios en tu vida sigue intacto. Mira a José. El enemigo intentó destruir su propósito una y otra vez. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Todo parecía ir en dirección contraria a lo que Dios le había mostrado en sueños. Pero lo que José no sabía era que cada desvío aparente era parte del mapa de su destino. Cuando finalmente se encontró frente a sus hermanos, ya no como el joven despreciado, sino como gobernador de Egipto, dijo una frase que desarma toda estrategia del enemigo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, versículo 20.
Eso es lo que el enemigo no entiende, que incluso sus ataques pueden ser usados por Dios para cumplir su plan. Cada obstáculo que enfrentas no está ahí para destruirte, sino para prepararte. Cada retraso, cada herida, cada traición, es parte del entrenamiento. Tu propósito se refina en el fuego de la oposición. Y si hoy sientes que todo se levanta en tu contra, es porque el enemigo está desesperado. Sabe que si sigues avanzando un poco más, verás lo que él ha intentado impedir por años. A veces el ataque más grande no es la pérdida, sino la distracción. Porque mientras lloras por lo que perdiste, dejas de construir lo que Dios te mandó a edificar. Pero recuerda, lo que viene es mayor que lo que se fue. No te aferres a lo que terminó, porque si Dios permitió que algo se cierre, es porque ya no forma parte del camino hacia tu propósito. Jesús también fue tentado en su propósito. En el desierto, el enemigo le ofreció reinos, fama, poder y caminos fáciles. Todo con tal de que dejara de lado la cruz. Pero Jesús no cambió un destino eterno por placeres temporales. Él sabía que el camino difícil era el que llevaría a la gloria. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado en su propósito, ¿por qué tú no lo serías? El enemigo usará promesas falsas, personas que te digan que hay atajos, o pensamientos que te digan que ya no vale la pena. Pero lo que vale la pena nunca viene fácil. Tu propósito no se mide por lo rápido que llegas, sino por la fidelidad con la que permaneces. Dios no busca velocidad, busca constancia. Y el enemigo lo sabe. Por eso, cuando no logra vencerte con ataques visibles, intentará cansarte emocionalmente hasta que sientas que no puedes más. Pero ahí, justo ahí, es donde Dios se glorifica. Porque cuando tú llegas al final de tus fuerzas, comienzas a caminar con las suyas. Pablo escribió en Filipenses 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra prosigo implica avanzar aunque duela, aunque el camino sea cuesta arriba. No hay propósito sin resistencia. No hay llamado sin prueba. Pero cada paso de obediencia, cada lágrima derramada, cada oración hecha en silencio está construyendo el destino que Dios trazó para ti. Si el enemigo está intentando quitarte el propósito, es porque ve lo que tú todavía no ves. Él sabe que si te mantienes enfocado, serás imparable. Por eso intentará llenarte de dudas, de miedo, de culpa. Pero no le creas. Vuelve a recordar la voz que te llamó. Vuelve a ese momento donde sentiste el fuego del Espíritu impulsarte. Aquel día en que entendiste por qué estabas en este mundo. Nada de lo que ha pasado ha cambiado eso. Tu propósito no ha muerto, solo está siendo probado. Dios no elige personas perfectas para cumplir su propósito. Elige corazones dispuestos. El enemigo puede atacarte, pero no puede borrar el plan divino. Y aunque uses caminos distintos o tardes más de lo que imaginabas, Dios siempre sabrá cómo llevarte de regreso al lugar de tu destino. Así que no te distraigas. No bajes del muro. No abandones el camino. Estás haciendo una gran obra, incluso si nadie la ve todavía. Estás siendo forjado para algo eterno. El enemigo quiere que creas que ya fracasaste, pero en realidad estás en medio del proceso que te llevará a tu propósito final. Cuando todo dentro de ti quiera rendirse, recuerda quién te llamó. Y cuando sientas que tus fuerzas no alcanzan, recuerda que la voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. El enemigo puede intentar robarte muchas cosas, pero mientras mantengas tu propósito, no podrá tocar tu destino. Porque lo que Dios ha determinado sobre tu vida no se cancela por ataques, se confirma en ellos.
Y el día que entiendas eso, mirarás al enemigo con paz y dirás, gracias, porque cada intento de desviarme me acercó más a donde Dios quería que llegara. Tu propósito sigue en pie. No lo olvides. Es la razón por la que sigues respirando, la razón por la que has sobrevivido tanto, la razón por la que el enemigo te teme. Sigue caminando, aunque el terreno sea incierto. Porque cuando llegues al final, comprenderás que cada obstáculo fue parte del camino hacia el milagro que Dios preparó solo para ti. Cuando el enemigo intenta quitarte todo, pero Dios ya preparó tu milagro. Hay un punto en la vida donde sientes que el enemigo ha tocado todas las áreas posibles. Te robó la paz, debilitó tu fe, confundió tu identidad, intentó apagar tu esperanza y atacó directamente tu propósito. Y mientras todo eso sucede, comienzas a preguntarte, ¿por qué tanto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando estaba a punto de avanzar? Pero la verdad es que el enemigo solo ataca lo que tiene valor. Si estás bajo guerra, es porque hay algo sagrado en ti que el cielo está a punto de liberar. Dios no te ha abandonado. Aunque a veces su silencio duela, aunque parezca que las cosas se desmoronan, Él sigue escribiendo la historia con precisión. No hay detalle que escape de su control. Cada ataque ha sido permitido con un propósito, hacerte más fuerte, más sabio, más dependiente de su voz. Lo que hoy ves como caos, mañana entenderás como entrenamiento. Porque antes del milagro, siempre hay un proceso. Y antes del cumplimiento, siempre hay una batalla. El enemigo no pelea por lo que ya perdió, pelea por lo que está a punto de perder definitivamente. Sabe que cuando cruces este valle, no volverás a ser el mismo. Sabe que cuando salgas de esta temporada, tu fe no será una fe de palabras, sino una fe forjada en fuego. Y ese tipo de fe es la que abre los cielos. Por eso, no te confundas, si el ataque ha sido más fuerte últimamente, es porque tu victoria está más cerca de lo que imaginas. A lo largo de toda la Biblia, los milagros más grandes llegaron después de las pruebas más duras. Antes de que Moisés abriera el mar, enfrentó el rechazo, la incomodidad y el miedo. Antes de que José gobernara, fue vendido, traicionado y olvidado. Antes de que David fuera coronado, fue perseguido y humillado. Antes de la resurrección, Jesús pasó por la cruz. Ninguna promesa nace sin dolor, pero cada herida tiene una gloria escondida. Cuando todo parece derrumbarse, Dios no está destruyendo tu vida, está removiendo lo que ya no sostiene tu propósito. Te quita lo que no necesitas para darte lo que no esperabas. Permite que el enemigo se acerque solo para mostrarte cuán intocable eres en sus manos. Recuerda lo que dice Isaías 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que no se formará, sino que no prosperará. Los ataques pueden levantarse, pero no tendrán poder para derrotarte. Tal vez el enemigo intentó arrancarte la fe mostrándote evidencias de fracaso. Pero lo que él no sabe es que la fe verdadera no se basa en evidencias, sino en promesas. Tal vez intentó apagar tu esperanza con el tiempo, pero lo que no entiende es que Dios no trabaja con relojes humanos. Tal vez quiso robarte tu identidad, pero no puede tocar lo que fue sellado por el Espíritu. Tal vez quiso distraerte de tu propósito, pero cuanto más te atacó, más te alineó. Porque lo que Dios permite que el enemigo toque, Él lo multiplica. No todo lo que pierdes es pérdida. A veces Dios permite que algo se vaya para abrir el espacio de algo más grande. Quizás hoy no lo entiendes, pero estás en el proceso exacto donde el cielo se prepara para manifestar lo que oraste durante años. Y lo más hermoso es que cuando llegue ese momento, sabrás que no fuiste tú quien lo consiguió, fue Dios.
Porque cada vez que no pudiste, Él te sostuvo. Cada vez que quisiste rendirte, su gracia te levantó. No temas cuando todo parezca oscuro. La oscuridad no significa ausencia de Dios, sino preparación de su gloria. Fue en la noche cuando nació la estrella que guió a los sabios hacia Jesús. Fue en la prisión donde José interpretó los sueños que lo llevarían al trono. Fue en la cruz donde la salvación fue sellada. Lo que parece final es, en realidad, el comienzo del milagro. Por eso, no te rindas. No te distraigas. No cedas terreno al miedo. El enemigo quiere que creas que esta temporada será tu ruina, pero en realidad será tu revelación. Verás cómo cada pieza del rompecabezas cobra sentido. Entenderás por qué Dios no permitió ciertos caminos, por qué cerró algunas puertas y por qué guardó silencio cuando más querías respuestas. Todo tenía un propósito, llevarte a depender completamente de Él. Cuando aprendes a confiar en medio del ataque, ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Y cuando caminas en fe, el enemigo no puede tocarte, porque tu fuerza ya no depende de ti, sino del poder de Dios. Aun si lo pierdes todo, si conservas la fe, no has perdido nada. Porque desde ahí, Dios puede restaurar, multiplicar y renovar. Jesús dijo en Juan 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que no hay ataque que pueda derrotarte si permaneces en él. El enemigo puede intentar arrebatarte todo, pero no puede tocar tu victoria, porque fue ganada hace más de 2000 años en la cruz. Así que hoy, aunque sientas cansancio, aunque tu alma esté agotada, levanta la mirada. No estás en el final, estás en el punto más intenso del proceso. Y justo ahí, donde el enemigo pensó que iba a verte caer, Dios está a punto de levantarte con más fuerza, más paz y más propósito que nunca. Tal vez no te diste cuenta, pero mientras llorabas, crecías. Mientras esperabas, Dios te estaba formando. Mientras te dolía, el cielo se movía a tu favor. Ningún proceso es en vano cuando Dios está en el centro. Todo tiene una razón, incluso aquello que nunca pediste vivir. Porque en medio de lo que no entiendes, Dios sigue siendo fiel. El enemigo pensó que si te robaba la paz, ibas a perder el control, pero lo que él no esperaba era que aprendieras a descansar en medio de la tormenta. Pensó que si te quitaba la fe, te rendirías, pero en su intento, te obligó a orar más. Pensó que si confundía tu identidad, te esconderías, pero al final, eso te hizo correr más cerca del Padre. Pensó que si te quitaba la esperanza, te apagarías, pero descubriste que el amor de Dios es más fuerte que cualquier demora. Y pensó que si tocaba tu propósito, te perderías, pero lo que hizo fue recordarte para que naciste. Todo lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para empoderarte. El dolor no te definió, te reveló. Te mostró que puedes resistir más de lo que imaginabas, que dentro de ti hay una fortaleza que viene del Espíritu Santo, no de tus fuerzas. A veces, el enemigo no entiende que sus ataques solo sirven para empujarte más hacia la voluntad de Dios. Lo que él quiso romper, Dios lo usará como testimonio. Y cuando llegue el momento, porque llegará, verás que nada fue casualidad. Que cada lágrima tenía una lección, que cada silencio te enseñó a escuchar, y que cada demora te preparó para sostener el milagro sin perder la fe. Porque un milagro no se trata solo de recibir algo, sino de convertirte en alguien distinto. Por eso, cuando el enemigo piense que ha terminado contigo, sonríe. Él no sabe que cada vez que intenta detenerte, está colaborando sin querer con el plan de Dios. En Romanos 8,
Versículo 28 lo dice claramente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Incluso las que dolieron, incluso las que no entiendes. Y hoy, Dios te dice, no temas, estoy contigo. No porque el camino sea fácil, sino porque Él camina contigo en cada paso. Lo que perdiste, Él puede devolverlo multiplicado. Lo que se rompió, Él puede restaurarlo mejor de lo que estaba. Lo que se demoró, Él lo puede acelerar en un instante. Nada está perdido cuando está en las manos de Dios. Así que respira profundo, seca tus lágrimas y levántate. Tu historia no termina en el ataque, termina en la victoria. Tu proceso no fue en vano, fue el puente hacia el milagro. Y muy pronto, cuando mires hacia atrás, verás que todo tenía sentido. Dios te está diciendo hoy, no fue para destruirte, fue para formarte. Porque la fe no se prueba en los días fáciles, sino en los que todo parece imposible. Pero si llegaste hasta aquí, significa que ganaste más de lo que perdiste. Has sobrevivido a lo que debía destruirte, y eso ya es una victoria. Así que no temas por lo que el enemigo ha intentado quitarte. Dios no permitirá que te robe nada que sea parte de tu destino. Lo que es tuyo, volverá. Lo que parecía muerto, resucitará. Y lo que parecía perdido, Dios lo transformará en testimonio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: estoy listo para proteger lo que Dios me dio. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.